En el año 1821, en una Francia que aún respira las consecuencias de la caída de Napoleón Bonaparte, nace un niño en un pequeño pueblo llamado Anchay. No hay riqueza, no hay privilegios, solo trabajo, madera y supervivencia. Ese niño se llama Louis Vuitton y aún no lo sabe, pero cambiará la forma en que el mundo se mueve. A los 10 años, la vida le arrebata lo único que lo sostenía, su madre. El hogar deja de ser refugio y se convierte en algo de lo que escapar. En 1835, con apenas 13 años, toma una decisión impensable. Caminará hasta París. No tiene dinero, no tiene protección, solo tiene una dirección y una necesidad: sobrevivir. Durante casi 2 años, Louis aprende lo que ningún libro enseña. Trabaja, observa, resiste, y en ese viaje, sin darse cuenta, empieza a entender algo esencial: el mundo se mueve, pero nadie lo hace con orden. En 1837 llega a París, una ciudad en transformación, una ciudad que crece, que cambia, que exige. Y en medio de ese caos encuentra su oportunidad. En el taller de Monsieur Marechal, Louis descubre un oficio extraño, pero poderoso: empacar vidas, no objetos, vidas enteras comprimidas en un espacio. Pronto su talento destaca. Donde otros ven equipaje, él ve lógica. Donde otros ven caos, él crea orden. Su destino cambia cuando entra en contacto con el poder. Trabajar para Eugénie de Montijo no es solo prestigio, es acceso a otro mundo, un mundo donde el lujo define quién eres. Y entonces llega la idea, simple, radical: romper con lo establecido. En 1854, Louis abre su propio taller y presenta algo que nadie esperaba: un baúl plano. No es solo diseño, es revolución. Por primera vez, el equipaje puede organizarse, transportarse, apilarse. El viaje se transforma, pero el éxito nunca llega solo. En 1870, la guerra franco-prusiana arrasa París, y con ella todo lo que Louis ha construido: ruinas, silencio. El trabajo de una vida desaparece, pero hay algo que no puede destruirse: la visión. En 1871 reconstruye su taller en Asnières, más grande, más fuerte, más ambicioso. Las imitaciones comienzan a aparecer y Louis entiende algo clave: crear no es suficiente. Hay que proteger lo creado. A su lado, su hijo aprende. Georges Vuitton observa en silencio. El legado ya no es individual, es generacional. En 1892, Louis Vuitton muere, pero su historia no termina. El mundo cambia, más rápido que nunca, y con él las amenazas, las copias, las falsificaciones, la pérdida de identidad. Para sobrevivir, la marca deberá reinventarse, porque lo que viene no es solo crecimiento, es una batalla global por el significado del lujo. Tras la muerte de Louis Vuitton, el silencio deja paso a la estrategia. Georges Vuitton entiende que el futuro no está en producir más, sino en ser inconfundible. En 1896 nace el monograma, un símbolo que no solo identifica, protege. Mientras el mundo se industrializa, Louis Vuitton se globaliza. Pero cuanto más crece, más se copia. Y así comienza una guerra invisible. En 1914, el mundo se detiene. La guerra rompe rutas, destruye economías y cambia prioridades. El lujo desaparece, pero no muere. Se adapta, se esconde, espera, hasta que regresa transformado, más ligero, más cercano. Pero en 1939, la historia golpea de nuevo. Y esta vez deja sombras que nunca desaparecerán del todo. Tras la guerra, el mundo quiere vivir y el lujo vuelve con una nueva forma, más rápido, más urbano. Los bolsos reemplazan a los baúles, el viaje ya no empieza, se lleva encima. Y cuando Audrey Hepburn aparece, el deseo se multiplica. El crecimiento exige algo nuevo, estructura. El lujo entra en una nueva fase, ya no es solo artesanía, es estrategia. En 1987 nace el LVMH y con Bernard Arnault el lujo se convierte en sistema, global, preciso, controlado. Pero en ese crecimiento surge una duda: ¿puede seguir siendo exclusivo algo que está en todas partes? En 1997 todo cambia. Marc Jacobs introduce una nueva visión. Louis Vuitton entra en la moda y luego en el arte. Con Takashi Murakami el lujo se vuelve color, cultura, provocación. Pero cuanto más visible es, más frágil se vuelve su significado. El mundo se globaliza y el lujo también. Nuevos mercados, nuevas culturas y una nueva voz aparece. Virgil habló: el lujo deja de mirar hacia arriba y empieza a mirar a la calle, pero el mundo se vuelve inestable y la pregunta cambia: ¿tiene sentido el lujo en un mundo incierto? El lujo ya no se descubre, se consume. Pantallas, redes, exposición constante, pero cuando todo es visible, nada es exclusivo.
exclusivo. Dentro de LVMH, la tensión crece. Expansión o identidad. En 2020, el mundo se detiene. El lujo pierde su escenario. El tiempo avanza, pero las marcas que sobreviven no siguen el tiempo, lo anticipan. A medida que el siglo XXI madura, Louis Vuitton deja de responder al mercado y empieza a moldearlo. Ya no se trata solo de vender productos, sino de construir universos. Tiendas que parecen museos, desfiles que parecen películas, campañas que parecen declaraciones culturales. El lujo se convierte en narrativa, pero cuanto más se expande ese universo, más difícil es controlarlo. Las nuevas generaciones no compran historia, la cuestionan, no compran estatus, buscan significado. Y en ese cambio silencioso se redefine todo. El consumidor ya no quiere solo poseer, quiere pertenecer. Las marcas ya no compiten por calidad, compiten por relevancia, y en ese terreno cada decisión pesa más que nunca, porque un error ya no se queda en una tienda, se vuelve global en segundos. La velocidad del mundo digital no perdona, y el lujo, que siempre vivió de la distancia, ahora vive de la exposición. En este nuevo escenario, la identidad se convierte en el activo más valioso. No el producto, no el precio, la identidad, lo que representas y para quién lo representas. Y es ahí donde el legado de Louis Vuitton vuelve a cobrar sentido. Ordenar el mundo, dar estructura al caos, convertir movimiento en experiencia. Pero el futuro no es lineal. La tecnología irrumpe con fuerza. Inteligencia artificial, realidad aumentada, moda digital. El lujo empieza a existir sin materia, bolsos que no se tocan pero se poseen, desfiles que no existen pero se experimentan, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede el lujo sobrevivir sin lo físico? Mientras tanto, el planeta impone nuevas reglas: sostenibilidad, responsabilidad, conciencia. El lujo, que durante décadas representó exceso, ahora debe representar equilibrio. Materiales reciclados, producción ética, transparencia total, pero cambiar no es fácil. Cuando tu identidad se construyó sobre la perfección, y sin embargo, el cambio ocurre, lento, imperfecto, pero inevitable, porque el lujo del futuro no será el que más tenga, sino el que mejor entienda. En este nuevo mundo, la exclusividad ya no se mide por el acceso, sino por el significado. Lo raro ya no es lo caro, es lo auténtico. Y eso no se puede fabricar. A medida que la marca avanza, el pasado se convierte en brújula. Cada baúl, cada diseño, cada decisión es un recordatorio de origen. Un niño caminando solo hacia París, sin garantías, sin certezas, solo con una visión. Y quizás ahí está la respuesta. El lujo nunca fue realmente sobre objetos, fue sobre movimiento, sobre aspiración, sobre llegar a un lugar donde antes no estabas, pero ahora el destino ya no es físico, es simbólico, es cultural, es emocional. Las marcas que entiendan eso sobrevivirán, las que no desaparecerán. Y en medio de ese cambio constante, una pregunta permanece intacta: ¿puede algo seguir siendo deseado cuando todos pueden verlo? Porque el deseo siempre ha necesitado distancia y el mundo cada vez tiene menos. Pero tal vez el lujo no desaparece, solo se transforma. Tal vez ya no vive en lo que poseemos, sino en lo que significa para nosotros. Y en ese significado, Louis Vuitton sigue escribiendo su historia, no como una marca que vende, sino como una idea que evoluciona, una idea que empezó con un niño y que ahora pertenece al mundo. Y mientras exista el deseo de avanzar, de diferenciarse, de encontrar identidad en medio del ruido, esa historia seguirá viva. Porque el lujo, al final, no es lo que tienes, es lo que representa. Y eso nunca deja de cambiar. El futuro no llega de golpe, se construye en silencio. Y en ese silencio, las decisiones más importantes no se anuncian, se ejecutan. Dentro de LVMH, cada movimiento responde a una estrategia mayor. No se trata de seguir tendencias, sino de definirlas antes de que existan. Nuevos directores creativos, nuevas visiones, nuevas tensiones, porque cada generación exige su propia interpretación del lujo, y ninguna acepta la anterior sin cuestionarla. El equilibrio se vuelve frágil, tradición frente a innovación, herencia frente a ruptura, y en ese punto exacto se decide el futuro, porque innovar demasiado puede romper la identidad, pero no innovar puede hacerla desaparecer. Así, cada colección, cada campaña, cada colaboración no es solo estética,
es una declaración de dirección y el mundo observa, siempre observa, porque Louis Vuitton ya no compite con otras marcas, compite con el tiempo que cambia gustos, el tiempo que redefine valores, el tiempo que borra lo que no evoluciona, pero hay algo que el tiempo no puede borrar fácilmente, una historia bien construida, una historia que comenzó con necesidad, creció con ingenio y se consolidó con visión, y esa historia sigue escribiéndose, no en talleres, no en pasarelas, sino en la mente de quienes la interpretan, porque hoy el lujo no se impone, se interpreta, y cada persona que lo lleva lo redefine. Así, la marca deja de ser una sola cosa, para convertirse en muchas. Un símbolo para algunos, un sueño para otros, una crítica para muchos más, y en esa multiplicidad reside su verdadera fuerza, porque mientras haya debate, hay relevancia, y mientras haya relevancia, hay vida. El viaje continúa, no hacia un destino claro, sino hacia una pregunta constante. ¿Qué será el lujo mañana? Y quizás la respuesta nunca sea definitiva, porque el lujo, como el mundo, nunca se detiene, solo evoluciona.